Shalom, amigos. Qué lindo estar aquí nuevamente reunidos en La Raíz. Después de un impasse que tuvimos, porque la semana pasada fue este evento especial, América Oramos con Vos, donde se sumaron varios países y hubo una vigilia de oración de 24 horas, esta iniciativa por parte de TELS TV, que fue muy bienvenida por varios países de América y fue una tremenda bendición. Bueno, les damos los saludos a Esteban Morales del otro lado en los controles y quien les habla, Pablo Modernel, que hoy no solamente estamos saliendo en vivo por TELS TV, el canal de televisión, sino que también estamos saliendo por el Facebook de TELS TV. Y recuerden, si no pueden ver el programa en vivo o si los que lo están viendo lo quieren volver a ver, o para los que no lo vieron, en mi canal de YouTube me pueden encontrar en La Raíz Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel. Estamos en la tercera parte ya del estudio de la oración. La oración es transformación, es lo que estamos compartiendo. Es un estudio donde estamos viendo la oración, un aspecto de la oración que es el rezo, y en manera especial en su raíz judía, a través del Padre Nuestro, la oración modelo enseñada en hebreo a los discípulos por Jesús. Hoy vamos a redondear el Padre Nuestro, que nos queda un verso más todavía por analizar, y vamos a hacer un análisis más histórico y cultural. Hoy es una clase un poco que va a tener algo de historia y de cultura respecto al judaísmo y cómo el judaísmo interpreta la oración y el rezo, pero esto lo vamos a ver reflejado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y después seguramente el viernes que viene vamos a terminar con la bendición sacerdotal arónica, otra oración tremenda, de mucho poder, que la vamos a compartir el viernes próximo. Entonces, como estamos haciendo un estudio de la oración en el aspecto judío, diríamos, en su raíz judía, yo en manera especial quiero honrar al pueblo judío en este estudio desde casa, y por eso, y porque además hoy es viernes, voy a encender las velas. Tengo aquí atrás mío unas velas, porque hoy es viernes, es decir, que es Shabbat. Y con la salida de la primera estrella, ellos, el pueblo judío, enciende las velas cada Shabbat, comparte el pan y el vino. Las velas las enciende una mujer, pero cuando no hay una mujer en la casa, lo puede hacer un varón, como en este caso. Y bueno, es una forma de honrar al bendito pueblo del Señor, la niña de los ojos de Dios. Por eso también tengo nuevamente la kipá puesta, pero recuerden que no se necesita ser judío para tener una kipá. La kipá es nada más que un símbolo de respeto, un símbolo de reconocimiento de ser superior que está por encima nuestro, que es Dios, precisamente. Entonces, no hay que ser judío para usar una kipá. Dicho esto, entonces, podemos dar inicio, y como yo les digo, bueno, venimos analizando el Padre Nuestro. Vimos, de acuerdo al estudio de Risto Santala, un autor finlandés, un hombre muy apasionado por las cosas del Señor, que dedicó gran parte de su vida a zambullirse y a bucear en todo lo que es no solamente la Biblia, sino los escritos talmúdicos, el Talmud, los otros escritos que cuales el judaísmo le da mucha importancia. Y Risto Santala descubrió en el Talmud referencias al Mesías y, por supuesto, aprendió mucho de la historia del judaísmo. Y él nos cuenta en sus estudios, en sus libros, a través de sus libros, que el Padre traza a la perfección con la oración típica judía de los primeros siglos, después de Cristo y el tiempo de Cristo, que constaban de 7 versos, divididos en 3 sectores. Un sector de alabanza y adoración, un sector de peticiones y un sector de agradecimiento. Y hemos visto a lo largo de estos 2 programas anteriores cómo el Padre Nuestro respeta esta estructura de la oración judía de los primeros siglos, con 3 versos de alabanza y adoración,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haz tu voluntad así en la tierra como en los cielos. Todo esto refiere a la alabanza y la adoración. Pueden ir a los programas anteriores para entenderlo en profundidad. Luego empiezan las peticiones. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Y por último va a haber una expresión de agradecimiento en porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos y siglos. Nosotros habíamos quedado en la clase pasada en la última de las peticiones, es decir, el verso número 6 de los 7 versos del Padre Nuestro, que es, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Vimos la clase pasada muy específicamente qué quiere decir el Señor cuando habla de el mal. Vimos que hay un aspecto del mal que en hebreo se dice Hagá, con R-A. Hagá, el mal, refiere a, por supuesto, Satanás y sus huestes espirituales, que estarían en el segundo cielo. Recordemos que también hemos hablado que hay 3 cielos: natural, el segundo cielo, donde está Satanás y sus huestes espirituales y los ángeles del Señor, y el tercer cielo, que es donde está la morada misma de Dios. Bueno, de hecho, en hebreo no existe la palabra cielo en singular, sino que la única forma de decir cielo en hebreo es decir cielos. Tiene una forma plural. Es shamaim, ¿sí? Es una forma plural. Lo mismo sucede con la palabra agua. La palabra agua en hebreo también solamente se expresa en su forma plural y es muy interesante porque nosotros podemos entender las aguas de arriba y las aguas de abajo. Las aguas de abajo son las de la tierra, las aguas de arriba son el cielo, y ahí también por eso es muy rico que el término aguas en hebreo sea solo plural. Pero bueno, entonces, en el Padre Nuestro le pedimos a Dios que nos libre de Satanás y sus huestes, que están en el segundo cielo, de alguna manera, esas potestades, esas entidades. Pero también vimos la clase pasada que esta expresión, líbranos del mal, refiere a que seamos librados de nuestra propia inclinación al mal, de nuestras propias concupiscencias, en palabras del apóstol en el Nuevo Testamento. A veces nosotros decimos, el apóstol, nadie diga que es tentado por Dios cuando está siendo seducido por tus propias concupiscencias. Todos tenemos como seres humanos determinadas aspectos que tienen que ver con luz, como estas velas que están acá encendidas. Tenemos aspectos de sombra en nuestras vidas. Y depende de cada ser humano por dónde vienen esas sombras. ¿Cuál es ese talón de Aquiles? Y a veces uno es muy duro en juzgar las sombras que uno no tiene en el otro, pero no nos damos cuenta que nosotros tenemos otra clase de sombras y otro tipo de talón de Aquiles. Entonces tenemos que ser misericordiosos. Por eso también el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y esto lo hemos visto también. Pero el tema de la inclinación al mal, quería decir, esta concupiscencia que también está en nosotros, quiero decir que en el judaísmo, yo acá tengo no solamente el libro de Risto Santala, que pobrecito, lo voy a usar ahora para simbolizar al mal, la inclinación al mal, y por otro lado tengo un Tanaj, el Antiguo Testamento en hebreo, que lo voy a usar para la inclinación. Dice el judaísmo que todo ser humano tiene en su corazón ambas cosas. Tenemos lo que se llama en el judaísmo el Yetzer Hagá, la inclinación al mal, y tenemos el Yetzer Hatov, la inclinación al bien, la inclinación a lo malo y la inclinación a lo bueno. Nosotros como seres humanos, todos tenemos, lo vuelvo a repetir, luces y sombras. Lo vemos esto muy claramente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en la forma en la cual son descritos los grandes hombres de Dios. Abraham, el padre de la fe, mintió en un momento, por ejemplo. Jacob, bueno,
impresionante Jacob, todas las cosas que hizo que no eran del todo correctas. El rey David, el segundo gran rey de la monarquía en Israel, luego de Saúl y antes de Salomón, y así sucesivamente. Muchos personajes bíblicos pintados en estas dos facetas, ¿verdad? La faceta del bien y la faceta del mal, la luz y las tinieblas que convivían de alguna manera en su interior. Pero dice, esto en el judaísmo se conoce como el Yetzer Hatov, inclinación al bien, y Yetzer Hara, inclinación al mal. Y dicen los sabios del judaísmo que lo importante es que en nuestra vida el Yetzer Hatov, la inclinación al bien, sea más fuerte que el Yetzer Hara, la inclinación al mal. Es decir, que si los pusiéramos en una balanza, en realidad sería al revés, ¿verdad? El Yetzer Hatov tiene que pesar más y tiene que irse para abajo la balanza que el Yetzer Hara. El Yetzer Hara, la inclinación al mal, está bueno que nosotros como hijos de Dios sea poca y que en realidad estemos más caracterizados por la inclinación al bien, el Yetzer Hatov. Esto es algo que lo podemos advertir desde Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron un hijo que se llamó Caín, luego les nace Abel. Caín era más inclinado al mal y asesina a Abel. Entonces Caín no primó más la inclinación al bien, sino la inclinación al mal. Por el contrario, Abel dice que ofreció sacrificios que eran perfectos delante de Dios, por lo cual uno podría decir, bueno, el corazón de Abel era un corazón inclinado más hacia el bien. Y de hecho, a la muerte de Abel, el Señor le concede a Adán y a Eva un hijo que se llamó Set, cuyo nombre significa restitución, ¿verdad? Fueron restituidos de la muerte de Abel con un hijo que se llamó Set. Y de la línea de Set, que era inclinado al bien, más que inclinado al mal, de la línea de Set nos va toda la descendencia a través de la cual viene Noé, vienen los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y por supuesto los 12 hijos de Jacob, entre los cuales estaba Judá, de donde viene el rey David, el rey Salomón, de donde viene la Virgen María, de donde viene aún José, que sin ser padre biológico de Jesús, pero de todas maneras también era descendiente de la tribu de Judá, y por supuesto nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto de la inclinación al bien y la inclinación al mal está ya presente en los primeros capítulos de Génesis a través de Adán y Eva y de su descendencia. Y ha habido realmente, hay personas que tienen una inclinación al Señor, a buscar de Dios. Eso no lo podemos negar. Hay gente que no le interesa creer en Dios, no lo busca a Dios, es como que no. Y hay otras personas que en cambio son inclinadas hacia las cosas del Señor. Entonces, cuando en el Padre Nuestro le decimos a Dios, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, le estoy diciendo al Señor, líbrame de mi inclinación al mal, líbrame de mi Yetzer Hara, que mi Yetzer Hara, mi inclinación al mal, no sea pesada en mi vida, sino que sea muy livianita, como una pluma, y que casi no se vea, y que realmente, bueno, la sangre de Cristo cubre todo tipo de pecados, por supuesto, pero digo, una vez que vos te convertís, a ver, un cristiano, con el correr de los años, tiene que ser una persona inclinada al bien. Puede tener aspectos de sombra en su vida, pero es una persona inclinada al bien. El Yetzer Hatov es lo que en definitiva tiene que vencer en esa vida, la inclinación al bien. Nosotros logramos ser rescatados de la inclinación al mal solamente aplicando el mensaje de la cruz o del madero a un nivel experiencial. Por eso ahí entra la importancia, y en eso los judíos que no creen en Jesús como Mesías se han quedado cortos, ¿verdad? Porque ellos no reconocen a Jesús como el Mesías todavía a nivel nacional, entonces no hay una experiencia con el Cristo vivo, con el Mashiach vivo, con el Mesías vivo. Y solo a través del nuevo pacto, el nuevo corazón, el Espíritu Santo viniendo a morar en nosotros, es que nosotros logramos realmente
vencer la inclinación al mal y que prime en nuestra vida, pese a nuestras sombras, que todos las tenemos, pero que haya una mayor inclinación al bien. Esto se logra entonces a través de la experiencia con Cristo, del caminar con Cristo, la regeneración, el nuevo corazón, el nuevo nacimiento. Es una transformación orgánica que fluye, que es de día en día, que es un proceso, pero también tiene un aspecto sobrenatural, porque es obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y sin una relación personal con Yeshua, con Jesús, es imposible que nosotros logremos esto. Sin fe en su muerte vicaria en la cruz, si nosotros no podemos entender que es la muerte de Cristo en la cruz, el derramamiento de su sangre, que nos limpia y nos vuelve mejores personas cuando le abrimos el corazón, si nosotros no experimentamos esto, no creemos esto, entonces no hay posibilidad de ser rescatado de nuestra inclinación al mal que todo ser humano la tiene. Y la mayor inclinación al mal no es el peor de los pecados, como pudiera ser asesinar a otro ser humano, por ejemplo. La mayor inclinación al mal es no creer en Dios, no ser gente de fe, rechazar el mensaje de la cruz. Esa es una tremenda inclinación al mal. No, nosotros tenemos que ser personas inclinadas al bien. El profeta Jeremías nos dice, capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahí nos está diciendo Jeremías, nos está refrendando, afirmando este concepto bíblico del judaísmo de que en todo ser humano están las dos inclinaciones y que, claro, por más que vos seas un santo, el corazón es perverso y la inclinación al mal también siempre está presente. Jesucristo vino a hacer una obra nueva, pero también debo decir que pese a que la obra del Señor es perfecta y alcanza para que el bien pese en nuestra vida y el mal pese tan poco que incluso desaparezca, de todas maneras nosotros no estamos todavía en un tiempo de la plena restauración. Tenemos que morir y tenemos que recibir un cuerpo glorificado para recién llegar a ese estado de perfección. Entonces tampoco bajonearse ni pegarse con un látigo cuando uno descubre en su personalidad, aún después de muchos años de caminar con el Señor, aspectos de maldad, porque va a acompañar toda nuestra vida. Lamentablemente estamos en una carrera, nos vamos perfeccionando, como dice el apóstol Pablo, pero hasta que el Señor no vuelva en su segunda venida y resucite los cuerpos de los muertos, los nuestros, en ese momento que vamos a estar muertos seguramente, no hay un estado de perfección. Recién la perfección va a venir en ese momento. Pero bueno, miren qué lindo entonces en el Padre Nuestro, cuando en la última de las peticiones le decimos al Señor, líbranos del mal del enemigo, pero también de mi propia inclinación al mal. Y qué importante es que cada día de nuestra vida recemos el Padre Nuestro, reconociendo que aún caminando con el Señor tenemos aspectos del mal que necesitan ser perdonados. Esto también se relaciona con el lavado de pies de Jesús a los discípulos en la última cena, cuando Pedro le dijo, no voy a permitir que me laves. Y Jesús le dijo, si no te lavo no tienes parte conmigo. Y Pedro ya entonces apasionado le dijo, entonces lávame todo, porque estoy todo sucio. Y Pedro le dice, y el Señor le dice, no, con que yo te lave los pies es suficiente. Ahí hay toda una enseñanza espiritual muy rica de que uno como cristiano también se ensucia. Y es necesario todos los días ir a los pies de la cruz, a los pies del Señor, para pedir perdón por lo que podamos haber hecho mal en el día, de aquello de lo que somos conscientes y de lo que inconscientemente hicimos mal. Y no solamente en acciones, sino en pensamientos, en sentimientos e incluso en omisiones. Porque también cuando no hacemos lo bueno, estamos haciendo lo malo. Entonces, ese lavado de pies que es suficiente para ser limpiados, bueno, cuando yo rezo el Padre Nuestro y cuando yo le digo al Señor, líbranos del mal, si yo rezo el Padre Nuestro, yo le digo, Señor, líbrame del mal, lo que estoy haciendo es, Señor, estoy dejando que me laves los pies. Y sé que si vos me lavas los pies hoy es suficiente y yo quedo limpio. Una cosa que me quedó colgada respecto a lo que yo dije, que solamente a través de la sangre de Cristo vertida en el madero logramos
ser rescatados de nuestra vana manera de vivir. Hay un versículo en Levítico 17:11 para apoyar esto que estoy diciendo en el Antiguo Testamento. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en su sangre o en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida de la carne en la sangre está. Y esa sangre derramada de los sacrificios es la que hace expiación, la que trae el perdón sobre la vida de la persona. Esto dice el Antiguo Testamento, Levítico 17:11. Por eso se sacrificaban animales y se derramaba su sangre. Pero todo eso evidentemente era imagen de lo que se iba a cumplir en Yeshua HaMashiach, en Jesús el Mesías, cuando derrama su sangre al ser crucificado en el madero. Entonces, siempre hay una coherencia absoluta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es la misma cosa. El último verso del Padre Nuestro, que es la expresión de agradecimiento, es porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Es un verso de gratitud. Tuyo es el reino. Y yo había dicho hace 2 programas que cuando le decimos al Señor al principio en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, le estamos diciendo, venga tu malhut. Es decir, que la justicia de Dios se manifieste en la tierra. Pero acá al final, cuando dice tuyo es el reino, usa otra palabra, dice tuyo es el mamlahá. No es malhut, sino mamlahá. Y eso se refiere a, literalmente, el reino de Dios. Es decir, el trono de Dios, el tercer cielo. Tuyo es todo, Señor amado. Y desde el tercer cielo, todo, el segundo cielo, el cielo visible, la tierra, todo te pertenece. ¿Verdad? Y en ese reconocimiento de la grandeza de Dios, yo le estoy agradeciendo al Señor por todo lo que Él es y por todo lo que ha hecho en mi vida. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Entonces, el reino, el mamlahá, según la traducción de Franz Delitzsch, este hebraísta alemán, que así lo tradujo al Padre Nuestro, y Delitzsch pone en su traducción el poder y la gloria, Hagibor, en hebreo, Be Hatiferet, ¿verdad? El poder y la gloria, Gibor y Tiferet, Gibor, Tiferet. Pero la palabra Tiferet es también belleza en hebreo. Hay otra palabra para gloria que es kabod y que tiene que ver con peso, pero por alguna razón, no sé cuál, este hebraísta, este gran hebraísta en su traducción del Padre Nuestro, puso la palabra Tiferet. Tuyo es el poder y la belleza. Cuando decimos tuyo es el poder y la gloria, tuyo es el poder y la belleza. Y hay algo muy interesante en esto, y es que, de alguna manera, el varón está asociado con la fuerza, con el poder, con el gibor, esa palabra gibor. De hecho, los famosos valientes que peleaban con el rey David eran los giburim, los valientes, los poderosos, los vigorosos. Y hay algo muy masculino en esto del poder, mientras que hay algo muy femenino en esto de la belleza, Hatiferet. Entonces, lo que querríamos decir es que, Señor, tuyo es el reino, el mamlahá, que es el tercer cielo, el segundo cielo, el primer cielo, todo es tuyo, pero también tuyo es el poder y la gloria, tuyo es lo masculino y lo femenino. A ti te pertenece todo y tú eres todo. Eso es lo que estamos confesando. Y de alguna manera es un cierre perfecto para esta oración modelo. Por supuesto que cuando digo esto de el poder y la belleza, no quiere decir que la mujer o lo femenino no tenga muchos aspectos de potencia y de poder. Obviamente que sí, obviamente que sí. La Virgen María es un ejemplo de una mujer poderosa. La samaritana que predica y se convierte la gente es otro ejemplo de una mujer poderosa. La reina Esther. Todas las mujeres que hay, una larga lista de mujeres en la Biblia, todas mujeres no solamente bellas, sino poderosas. Así también los varones pueden ser bellos. La belleza no es un atributo exclusivo de la mujer.
Los varones también pueden ser bellos, y la Biblia específicamente habla de la belleza física de Moisés, de la belleza física del rey David, de la belleza física de Salomón, de la belleza física de Absalón, uno de los hijos de David, de la belleza física de Daniel y sus amigos. Es decir, los hombres también pueden ser feos o lindos. Entonces, la belleza obviamente que abarca lo masculino y lo femenino, y el poder abarca lo femenino y lo masculino. Pero cuando yo digo que el poder es algo más masculino y la belleza es algo más femenino, lo que quiero decir es que como son dos caras de una misma moneda, y en el ser humano, tanto en el varón como en la mujer, conviven también estos dos aspectos, el aspecto del poder y el aspecto de la belleza. Generalmente, culturalmente, asociamos el poder, la virilidad con el varón, y la belleza con la mujer. Por eso estoy diciendo esto, pero digo, no es una concepción machista para nada. Lo aclaro por las dudas. Entonces, todo le pertenece al Señor. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y termina el Padre Nuestro, el Abinu Sheba Shamayim, Padre Nuestro que estás en los cielos, diciendo, por todos los siglos, que esto en hebreo es Olamim, por siempre, jamás, amén. La palabra amén es una palabra hebrea, significa así será, es decir que es un hecho, ¿verdad? Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, estamos declarando esto y diciendo esto. Vamos a cerrar entonces esta parte del programa rezando el Padre Nuestro, pensando en lo que estamos diciendo cuando rezamos el Padre Nuestro. Padre Nuestro, tú eres Padre y nuestro, no solamente mío, sino de la comunidad, de la iglesia, del cuerpo. Padre Nuestro que estás en los cielos. El cielo visible, el segundo cielo y el tercer cielo, el lugar de tu habitación, tú que todo lo habitas. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu nombre es santo, apartado, lo estoy reconociendo, te estoy alabando y adorando, diciendo, santificado es tu nombre, santificado sea tu nombre. Y que yo viva una vida como cristiano, con un testimonio, de modo tal que tu nombre sea santificado. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Que la luz avance y las tinieblas retrocedan. Guerra espiritual. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, tu razón, tu correr, hacia en la tierra como en los cielos. Esto significa que nosotros nos volvamos a ti, para que tú corras hacia nosotros, que el corazón del ser humano se vuelva a ti, para que tú te vuelvas a ellos. Hágase tu voluntad en la tierra, y en manera especial en Eretz Israel, en la tierra de Israel, la tierra del bendito pueblo judío. Estoy bendiciendo al pueblo judío cuando rezo el Padre Nuestro. Danos hoy el pan nuestro de cada día, el lejem jukenu, la porción justa y necesaria, como el maná en el desierto, ni de más ni de menos. La porción justa y necesaria. Y no solamente el pan para alimentarme en lo físico y biológico, sino el pan para mi alma y el pan para mi espíritu, como vimos en las lecciones anteriores. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sé tierno con nosotros, echa fuera el pecado de nuestra vida, entiérralo en lo profundo del mar y no te acuerdes más de él. En la medida que también nosotros perdonamos y amamos a nuestro prójimo y no le tomamos en cuenta su pecado, no solamente a los que están fuera de la iglesia, sino también a los que están dentro de la iglesia y que también pecan, pero son nuestros hermanos y los amamos. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. El mal, Satanás y sus huestes, pero también, guerra espiritual nuevamente, pero también de nuestra propia inclinación al mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Todo a ti te pertenece, lo masculino, lo femenino, el mamlajá, el reino. Aleluya. Por los siglos de los siglos. Amén. Así será. Aleluya. Oración poderosa si las hay, el Padre Nuestro, el Abinu Sheba Shamayim. Ahora, en esta segunda mitad del programa de hoy, vamos a hacer ese análisis más histórico y cultural del rezo en el judaísmo. ¿Vieron qué rico que es? ¿Vieron que no está mal rezar el Padre Nuestro? ¿Vieron que no es solamente el tiempo devocional cuando yo le hablo a Dios con mis propias palabras, sino que yo también puedo rezar
Yo puedo repetir el Padre Nuestro, que si lo hago entendiendo lo que estoy diciendo es muy poderoso y muy completo. Bueno, el rezo es algo típico en el judaísmo. Y vamos a ver ahora un video que nos va a poner Esteban, donde hay un judío, seguramente un judío sefaradí, se me ocurre a mí se me pone la piel, los pelitos de punta. Este judío hace la Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, dice este hermano judío, que vamos a verlo en el video. Así que Esteban, no sé si tenés por el video de este rezo judío, pero cuando lo tengas pronto lo vamos a compartir. Shema Israel, oye Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Javi, muy bien. Así que, no sé, Esteban, si tenés el video por ahí. Esteban. Muy bien. Me dice Esteban que sí. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pelitos de punta al ver la fuerza del pueblo judío en el Muro de los Lamentos. Es un lugar muy especial, tuve el regalo de Dios de haber podido estar en el Muro de los Lamentos en el 2013 y en el 2017, y Dios mediante volveré. Y es un lugar de una energía, es indescriptible lo que se vive en ese lugar. Es muy loco además porque vos vas a la 1 de la mañana y vos tenés mujeres con sus bebés en los carritos y lo que sería un profesor de catequesis, para que se entienda, con el grupo de adolescentes enseñándole judío, ¿verdad? Pero lo digo con estos términos para que entendamos de lo que hablamos. Como dando clase de religión, siempre está lleno de vida ese lugar, que además es un lugar que es hermoso arquitectónicamente. Esas piedras maravillosas que en realidad fueron de la construcción que Herodes levantó alrededor del templo original, que ya no queda piedra sobre piedra del templo original, se cumplió la profecía de Jesús, pero el Muro de los Lamentos es la construcción de Herodes, esas piedras milenarias con esos arbustos que han crecido en algunas partes, en algunas rendijas, tan amarillas, tan preciosas. El piso parece lustrado, es un piso a cielo abierto, pero es un piso que está lustrado, como si estuviera encerado, de una limpieza absoluta, de una pulcritud, y eso es a cielo abierto. Es un lugar increíble, donde vos además tenés a los judíos ortodoxos, los que están vestidos con sus vestiduras ortodoxas, con sus rulos, con toda su parafernalia, digamos, que exterioriza con la intensidad con la que ellos viven su relación con Dios, y tenés los turistas, pero que también todo turista en ese lugar es afectado y es tocado.
Es un lugar de una energía increíble, increíble. Es muy fuerte lo que se siente en ese lugar. Maravilloso este hermano judío rezando la Shema, Shema Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, que es el gran mandamiento para el pueblo judío, en Deuteronomio 6:4. El gran mandamiento, Shema Israel, oye Israel. Y Jesús, en los evangelios, como buen judío, también dice que es el gran mandamiento. Porque cuando a Jesús le dicen, ¿y cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús dice, ¿qué me está preguntando? Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley, dice nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor reconoce, el Señor Jesús, que el Shema Israel, ese oye Israel, que es un llamado a la iglesia, al pueblo, oye pueblo mío, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Voy a hablar ahora de todos estos aspectos históricos. El origen de la oración. Uno dice, bueno, la oración, a través del rezo, a través del aspecto devocional, a través de la mente orante, de lo que hemos hablado también, incluso a través de la contemplación, que es otra arista muy interesante también de la vida de oración, que está más desarrollada en Oriente que en Occidente. Por ejemplo, en la Iglesia ortodoxa, el cristianismo tiene tres grandes ramas: católicos, protestantes y ortodoxos. Los ortodoxos, que es la iglesia sirio, griega, rusa, la iglesia de la parte de la Europa oriental y del Medio Oriente y del norte de África, la iglesia ortodoxa tiene todavía desarrollado el aspecto de la contemplación, que es algo muy rico también, cuando nosotros contemplamos una pintura, la naturaleza, pero nos disponemos a estar en sintonía con Dios. Y ahí también Dios te ministra. De alguna manera puede meterse dentro del tiempo devocional, pero es como algo un poquito diferente. Pero bueno, ¿dónde nace todo esto? ¿Por qué el ser humano tiene esta inclinación a la oración? A charlar con Dios con sus propias palabras, a charlar con Dios a través de un rezo, a llegar a tener una mente orante que está siempre en comunión con el Señor, a charlar con Dios y recibir de Él a través de la contemplación. A charlar, no, a comunicarse con Dios a través de la contemplación. ¿De dónde nace la oración, la vida de oración? ¿Cuándo nace? ¿Cómo nace? Bueno, nace hace 6.000 años, cuando el Señor se paseaba en el huerto del Edén, buscando comunicarse con Adán y Eva. ¿Y quién era el que se paseaba en el huerto del Edén? Nuestro Señor Jesús, evidentemente. Esto después lo vamos a ver en algún momento cuando hagamos un estudio. Es muy interesante porque los textos arameos dan cuenta de esto en una forma muy clara. La mimra se le dice al verbo en arameo. El verbo, el logos, que es Jesucristo en griego o español, en el arameo es la mimra. Y los textos en arameo que se leían en tiempos de Jesús en la sinagoga dicen, la mimra se paseaba en el huerto del Edén. Es decir, Jesús, el verbo, el logos, se paseaba en el huerto del Edén. Entonces, desde aquel momento, desde aquel remoto tiempo, con el primer hombre y la primera mujer, que están cifrados 6.000 años atrás, año 4.000 antes de Cristo, Adán y Eva, y Abel, empiezan a presentar sacrificios delante de Dios y empiezan a buscar tener esta comunión con Dios. Y como dije hoy, cuando muere Abel, porque su hermano Caín lo mata, más inclinado hacia el mal que Abel, Dios restituye a Adán y Eva con un hijo que se llamó Set. Y Génesis 4, versículo 26 dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. No Enoc, que va a venir después, sino Enos, con S, Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Esa bendita línea de Set, de donde viene Enos y de donde vienen los hombres que comienzan a invocar el nombre de Dios. Porque el Yetzer Hatov, la inclinación al bien, va a pesar en esos corazones más que el Yetzer Hagá, la inclinación al mal. Y ahí tenemos a Noé, a Abraham, a Judá, a nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, esa invocación, esa invocar el nombre de Dios de Génesis 4:26, se refiere al término corbán, que en las diapositivas, en la presentación de PowerPoint, es la diapositiva número 9. El término corbán, esa invocación a Dios. Después vos cuando la encuentres, Esteban, poné la diapositiva número 9, mientras yo sigo hablando, el corbán, un sacrificio. Ahí está, perfecto, Esteban, vamos a dejarlo un poquito. Corbán. No, la anterior, Esteban, todavía no, la anterior. Corbán, ahí está, dejamos ahí. Dice mañana, mediodía y tarde, esto lo vamos a ver, porque se hizo costumbre en el judaísmo rezar, repetir oraciones en la mañana, el mediodía y la tarde, que eran las horas a las cuales se llevaban a cabo los sacrificios de los corderos. De hecho, el Señor Jesús muere a las 3 de la tarde, que era la hora en la cual se estaba sacrificando el cordero de las 3 de la tarde, el cordero de la tarde. Bueno, esos sacrificios que se llevaban adelante en la mañana, la mediodía y la tarde, eran acompañados de oraciones, de rezos. Y de hecho, el término corbán significa sacrificio. Ahí está el costadito escrito en hebreo, a la derecha, que el hebreo se lee al revés que el español. La primera letra es una kuf, luego viene una reish, luego una bet y luego una bab, corbán, sacrificio. Eso es uno de los aspectos de la oración. En el judaísmo, la oración está asociada con sacrificio, que proviene de la raíz karav y que significa acercarse. Ahora sí podés volver a mí, Esteban. Acercarse, muchas gracias, acercarse al Señor. El fin de la oración no es pedir, sino proveer un medio de gracia que nos acerque al Padre. Lo vuelvo a repetir. El fin de la oración no es pedir, sino proveer un medio de gracia que nos acerque al Padre. Porque cuando invocamos el nombre del Eterno, cuando ofrecemos oración a Dios, ello implica dar de nuestro tiempo, de nuestra propia vida. Implica una disposición, además, a escuchar a Dios y a hablarle a Dios reconociendo que necesitamos de Él. Entonces, es un sacrificio. Yo estoy reconociendo que lo necesito a Dios, pero estoy haciendo un tiempo en mi vida para buscar a Dios. Estoy sacrificando un tiempo que podría estar haciendo otra cosa y se lo doy al Señor. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Sacrificios espirituales. No dice para que vos como cristiano te sacrifiques y le lleves un plato de comida al pobre, o le lleves ropa al que no tiene y está pasando frío, o le lleves calzado al que no tiene calzado. Gloria a Dios por ese tipo de sacrificios, cuando le llevamos ropa, comida o calzado al pobre. Pero también hay otro sacrificio, que es el sacrificio espiritual del que habla Pedro acá, el apóstol Pedro, ¿verdad? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Piedras vivas, somos los cristianos piedras vivas que ofrecemos sacrificios espirituales, es decir, oraciones. Por supuesto, también el sacrificio espiritual connota todo el aspecto ministerial, lo que sea que vos hagas a nivel ministerial. Si le cantás al Señor en la iglesia, si limpiás el templo, si predicás como pastor, Esteban, que en este momento está del otro lado en los controles de una radio cristiana, de un canal de televisión cristiano, bueno, todo eso es sacrificio, porque vos estás laburando, entre comillas, trabajando para el Señor. Pero también la oración es un sacrificio. La oración es un sacrificio para el Señor. Pablo además nos dice en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
El confesar el nombre del Señor, el alabar al Señor con nuestra boca, el hacer oraciones, aun cuando sean rezos, bueno, eso es lo que le podemos ofrecer siempre a Dios, sacrificio. Entonces, el término corbán es un sacrificio y la oración es un sacrificio. Y es como si nosotros fuéramos sacerdotes, porque lo somos. Y hay un aspecto sacerdotal en la oración. Así como el sacerdote ofrece un sacrificio, en el Antiguo Testamento mataban animales y derramaban esa sangre, y de esa manera establecían un nexo con Dios entre el cielo y la tierra, del mismo modo, nosotros cuando oramos, en ese sacrificio que hacemos de apartar un tiempo para estar con Dios, para hablarle, para adorarle, para reconocer que lo necesitamos, no importa si con nuestras propias palabras o rezando lo que alguien más escribió. Gloria a Dios si lo hacemos con nuestras propias palabras y gloria a Dios si lo hacemos mediante un rezo. Y gloria a Dios si lo hacemos mediante la contemplación. Y yo sencillamente me quedo mirando la naturaleza o un cuadro o lo que fuere, diciendo, a ver, Señor, háblame. Y gloria a Dios si lo hacemos mediante una mente orante, pero es un sacrificio. Y de esa manera, ofreciendo ese sacrificio, estamos acercándonos a Dios en el cielo. Y estamos siendo sacerdotes. Se está estableciendo un nexo y evidentemente lo que Dios nos ministre después, nosotros lo vamos a dar, lo vamos a volcar en el mundo generosamente. El sacrificio, ¿no? Hay algo que voy a decir acá, y es que nosotros no tenemos que temer como iglesia el hecho de ser religiosos. Hoy día se toma religioso como si fuera mala palabra. Jesús era muy religioso, nadie más religioso que nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo era un gran religioso. Iba todos los sábados, y lo dicen los evangelios más de una vez, iba todos los sábados a la sinagoga, según era su costumbre. Se paraba en la sinagoga, se le daba el rollo de la Torá, que no había libro, había rollos, y él leía las porciones de la Torá. Iba al templo durante todas las celebraciones, ya desde los 12 años. Él se crió en ese ambiente religioso. A los 8 días, el Señor Jesús es circuncidado en el templo, como todo niño varón judío. Y él se cría en eso. A los 12 años, dicen los evangelios, cuando seguramente estaba celebrando su bar mitzvah, su entrada a la adultez, José y María lo pierden y después lo encuentran en el templo conversando con los maestros, con los escribas, con los maestros de la ley en el templo. Un gran religioso, nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se apartaba y se pasaba la noche entera orando, hablando con Dios. Muchos hoy día de él dirían, qué religioso, qué comesanto. Sí, Jesucristo era un gran comesanto. ¿Y qué? No está mal. Evidentemente, había otras facetas en la vida de Jesús. Jesús era un gran carismático. Miren, yo estoy subrayando a propósito en la lectura que estoy haciendo de los evangélicos, de los evangelios, estoy subrayando a propósito todas las veces que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan dicen que la multitud lo seguía, que lo apretaba la multitud, que lo seguían grandes cantidades de gente. Bueno, los fariseos en Juan 12:19 dice que los fariseos decían, las multitudes se van tras él. Y se sube a una barca porque no podía ni respirar. Y la gente lo seguía, y la gente no se quería ir, y la gente le andaba atrás. Es decir, Jesús era un gran carismático. Era una persona de un carisma, de una luz, que el pueblo lo seguía, la gente, un gran caudillo, la gente lo seguía. Tremendo. Pero también había en la personalidad de Jesús un momento en el cual él decía, basta, y se apartaba solo al monte a orar, a tener su tiempo de comunión con Dios. Lo cual me enseña a mí que el Señor Jesucristo no estaba disponible para todos las 24 horas. Sino que había momentos en los cuales, lo lamento, yo ahora tengo mi tiempo de comunión con el Padre, no puedo estar para vos. Hay un momento donde estoy para alimentar a la multitud con panes y con peces y donde tengo compasión de la multitud y la alimento con panes y con peces. Pero hay un momento en el cual yo me voy solo a orar con mi Señor. Y si me quieren decir religioso, que me digan religioso. Y hay un momento cada sábado en el cual yo voy a la sinagoga,
Entonces, todos los que me señalen porque voy a la iglesia todos los sábados o los domingos, o los días que fuere, que me señalen. Sí, soy religioso, porque Jesús era un gran religioso. Y hay un momento cuando se celebran las fiestas del Eterno, en donde Jesús va al templo. Entonces, no está mal ser religioso. Y veo hoy día mucha gente en la iglesia con este discurso aprende, yo soy espiritual, no soy religioso. Yo tengo comunión con Dios, no tengo una religión, tengo una comunión. Gloria a Dios, yo también tengo una comunión con Dios. Pero también tengo una religión. Y soy una persona que tiene una comunión con Dios, pero que tiene una religión. Y la religión, el término religión es maravilloso, implica relegarse, volverse hacia adentro, ¿no? Es un término de una profunda espiritualidad. Y la verdad estoy cansado con este discurso de lo religioso es malo, la comunión es lo bueno. No, lo religioso también es bueno y muy bueno. Y aparte te da un marco, te da un orden de vida que lo necesitamos. Porque no es que, no, yo soy libre y vivo como quiero. Ojo, todos necesitamos límites. Y crear determinados hábitos, un hábito de oración, un hábito de lectura de la palabra, un hábito de ir todos los sábados o los domingos a la iglesia, eso es bueno. Está bueno que seamos religiosos, que haya un aspecto en nosotros religioso. No quiere decir que yo no sea simpático, no sea carismático y que la gente no me siga y que la gente no me ame. Pero tengo que tener el aspecto religioso también desarrollado en mi vida. Y a veces nosotros es como que, a veces parece que nos queremos dejar ganar por el discurso del mundo, de la afuera de la iglesia, que no entiende el aspecto religioso y que entonces dice, no, la iglesia sirve cuando la iglesia da un plato de comida. La iglesia sirve cuando la iglesia rescata a un drogadicto del mundo de las drogas. La iglesia sirve cuando la iglesia funciona como una ONG que hace una labor social. Y yo te digo, sí, gloria a Dios, y claro que la sirve cuando la iglesia hace una labor social y rescata a un drogadicto y da un plato de comida. Pero yo no me voy a dejar llevar por tu discurso, porque yo conozco otra arista que tú no conoces porque no estás en la iglesia, y la iglesia no es una ONG o una organización que está para hacer un trabajo social. La iglesia también está para hacer un trabajo espiritual. Y en ese trabajo espiritual hay un aspecto muy religioso. Sí, y nos reunimos todas las semanas a cantar. ¿Y a ti te parece que no es bueno? Yo te quiero decir que es muy bueno. Sí, y nos reunimos todas las semanas a orar. Y hay gente como que a mí me ha dicho, ¿y de qué sirve orar? Bueno, porque tú no lo entendés, pero es muy bueno y muy necesario orar. ¿Y somos comesantos? Sí, somos comesantos. Gloria a Dios que somos comesantos, como se dice vulgarmente, ¿no? Es decir, que somos personas religiosas. Gloria a Dios. Entonces, a ver, no nos dejemos avasallar por el discurso de la afuera, porque nosotros somos los que la tenemos que tener clara. Entonces, todo bien con el aspecto de la comunión, todo bien con el aspecto de todo el trabajo social que hay que hacer, pero también hay un trabajo espiritual y también hay un aspecto religioso que no hay que desatender. Porque mi maestro, a quien yo sigo, que es el Señor Jesucristo, no lo desatendió jamás. Ni siquiera en la forma en la que se vestía, porque él andaba como un santo con su talí, con su manto judío, que cuando la mujer con el flujo de sangre lo toca el manto porque se creía que al tocar el manto del profeta se recibía la sanidad. Y él andaba con el manto del profeta. Entonces, hasta cómo se vestía Jesús, se vestía de una manera en donde no negaba todo el aspecto religioso de su cultura. Entonces, gloria a Dios por este aspecto de lo religioso. Eso quería decirlo. Estamos por terminar, se nos va la hora, pero bueno, dice otro pasaje. Si obedecierais cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando al Señor vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Esto está en Deuteronomio, capítulo 11, versículos 13 al 15. Dice, Dios le habla al pueblo y le dice, no, si vos vas a andar amándome y sirviéndome con todo tu corazón, sirviéndome. Este es otro aspecto de la vida de oración.
hay una parte que es el sacrificio, pero también está el servicio. Y esto está en la siguiente diapositiva, Esteban, la diapositiva número 10, que es la abodá. Pasamos del corbán, que es el sacrificio, y en la diapositiva número 10 tenemos abodá, que es servicio a Dios. Esteban, si andás por ahí, diapositiva número 10, abodá, servicio a Dios. Bueno, ya Esteban, a veces Esteban se distrae un poquito. Muy bien. Sirviéndole con todo tu corazón y con toda tu alma, dice el Señor, ¿no? No refiere a acciones, no es posible, según lo entienden los sabios del judaísmo, este pasaje de Deuteronomio 11, 13 al 15, capítulo 11, versículos 13 al 15, sino que los sacrificios y el servir a Dios se interpreta como orar a Dios. Es la abodá Adonai, el servicio a Dios. Hay una cosa muy linda, bueno, el judaísmo tiene muchas cosas, ¿no? En el judaísmo se cree que cada palabra que uno dice en oración, ya sea a través de un rezo o charlando con el Señor, cada palabra que yo suelto crea un ángel el cual eleva esa palabra al Señor. Bueno, algo muy romántico, ¿no? Muy diríamos, exuberante, como todo lo del judaísmo. Pero quiero decir algo. Orar es entonces sacrificio y servicio. Un sacrificio para el Señor, pero también un servicio a Dios. Porque el rezo, la oración, la vida de oración, es trabajo. Es trabajo en el corazón y es trabajo con el corazón. Oseas 14:2 dice, llevad con vosotros palabras de súplica y volved al Señor y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. El servicio de nuestros labios. Es decir, un servicio, nosotros tenemos que entender que servicio no es solamente lo material. Servicio no es solamente dar un plato de guiso al que tiene hambre o ponerle calzado al que tiene los pies desnudos. Sí, eso también es servicio y la iglesia también hace eso. Pero también el servicio es la ofrenda de nuestros labios. Entonces es necesario que yo esté en la iglesia y que yo esté en mi casa y le ofrende a Dios con mis labios servicio. Y en el Nuevo Testamento, Ana, la profetisa, esa viejita divina que estaba en el templo cuando Jesús con 8 días es llevado para ser circuncidado, Ana la profetisa es un ejemplo muy claro del aspecto servicial de la oración, según Lucas 2, 36, 37. Porque dice, estaba también allí Ana profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años, tenía como 100 años o más Ana. Y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día. ¿Cómo servía Ana? ¿Dando un plato de comida? No, sirviendo con ayunos y oraciones. Entonces, el aspecto sacrificial y el aspecto de servicio de la oración. La oración es sacrificio y la oración es servicio. Podemos servir a Dios a través de la vida de oración y no debemos olvidar esto. Lo importante es que estos aspectos de sacrificio y de servicio de la vida de oración van a tener un efecto. Hay una recompensa. Digo, esto tiene un pago. No es que yo me sacrifico y sirvo y no tengo ninguna recompensa. La recompensa es que esta comunión en la oración termina desarrollando una relación entre Dios y yo, entre el cielo y la tierra. Y eso termina transformando mi vida y por tanto va a transformar las vidas de los que me rodean, de una manera u otra. Mi vida y luego la de mis prójimos. La oración es revolución. Será una característica siempre esta en las futuras generaciones de Set y de su hijo Enos, que fue el primero en invocar a Dios como vimos. Gente de fe, gente que cambió el curso de la historia para bien y que fueron
de bendición sobre el planeta Tierra. Empezando por lo espiritual, y eso después se va a trasuntar en lo material. Entonces, sí, no te preocupes por el plato de comida y el calzado para los pies. Eso se lo vas a dar después a los pobres. Eso va a surgir naturalmente. Pero eso no surge y no tiene valor si no está antecedido por una espiritualidad, por una inclinación hacia las cosas del Señor, por invocar el nombre de Dios y desarrollar en esa invocación una vida de oración. Esto es así con Set, con su hijo Enós, con Noé, con Abraham, con Jacob, con José, con las 12 tribus, con Moisés, con los jueces que lideraron a Israel antes del establecimiento de la monarquía, con los reyes que gobernaron a Israel a lo largo de todos sus años de monarquía, empezando con el rey David. No todos los reyes, pero muchos sí tuvieron vidas de oración y espirituales. Con los profetas, con los sacerdotes, con la reina Esther, el pueblo israelita, Jesús, sus discípulos, la iglesia. Es decir, vale la pena orar, y con esto ya cierro el programa de hoy, vale la pena orar, vale la pena rezar, vale la pena hacer karav, es decir, sacrificio, y vale la pena hacer abodá, es decir, servicio. Bueno, la semana que viene seguimos buceando sobre la oración en el judaísmo y vamos a ver si ya también entramos en lo que es la bendición sacerdotal arónica. Yo me voy a despedir por acá, espero que el programa te haya sido de bendición. Nos vamos a encontrar, Dios mediante, el viernes que viene. Recordá, podés ver este programa en el canal de YouTube, La Raíz, Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel, donde también podés ir viendo los programas anteriores de este estudio y otros estudios que ya hay subidos, que los hemos ido compartiendo a lo largo del tiempo. Y bueno, no solamente también estamos saliendo por TELS TV, sino que también estamos saliendo por la televisión cable celestial en Rosario, Argentina. Que sea todo en bendición, que tengas una semana bendecida y bueno, me despido entonces con las velas del Shabbat a mi lado, que tengas un día de reposo y que en este día de reposo puedas buscar a Dios en oración. Nos vemos.